Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Regina Bustos Cantú. Soy alumna de sexto semestre en la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El licenciado que me da Filosofía del Derecho es el licenciado Osvaldo García Martínez. Hoy les voy a hablar sobre uno de los temas más importantes dentro de la filosofía del derecho. ¿Qué es la justicia? Y cómo ha sido interpretada por dos grandes corrientes: el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Todos creemos saber qué es lo justo, pero si lo pensamos bien, no siempre es tan claro. Por ejemplo, ¿una ley injusta sigue siendo ley? ¿La debemos de obedecer siempre? Esas preguntas han generado debates durante siglos y hoy veremos dos formas muy distintas de responderlas. Miren, la primera pregunta que les voy a plantear es ¿qué es la justicia? La justicia es un concepto fundamental en el derecho. Generalmente se entiende como dar a cada quien lo que corresponde, ¿verdad? Desde la filosofía clásica se ha considerado como una virtud. Por ejemplo, Aristóteles decía que la justicia es el equilibrio entre las personas dentro de la sociedad. Pero el problema es que lo que es justo para una persona puede no serlo para otra. Por eso surgen diferentes teorías que intentan explicar qué es realmente la justicia. Supongamos como antes en la época de los esclavos, a lo mejor para unas personas se les hacía justo, a las personas blancas, pero para las personas de color era algo injusto porque dañaban sus derechos humanos. El justnaturalismo sostiene que existen principios de justicia universales que están por encima de las leyes creadas por el ser humano. Es decir, hay derechos que nacen con la persona. Un representante importante es Tomás de Aquino. Para esta corriente, la ley debe basarse en la moral. Si una ley es injusta, entonces no es una verdadera ley. Les voy a dar un ejemplo. Durante la historia han existido leyes que permiten la esclavitud, como les comentaba hace unos momentos. Desde el justnaturalismo, esas leyes eran injustas, aunque fueran legales. Una frase clave que aquí les diré, para que piensen en ella, es: una ley injusta no es ley. No sé qué opinen ustedes, ¿verdad? Pero esta postura es muy importante porque defiende los derechos humanos. Como también les voy a hablar del positivismo jurídico. El positivismo jurídico tiene una visión muy diferente. Esta corriente dice que el derecho no es simplemente el conjunto de normas creadas por el Estado, que es lo que todos sabemos. Uno de sus principales representantes es Hans Kelsen. Les voy a comentar: para el positivismo, la ley es válida aunque sea injusta. No se debe mezclar el derecho con la moral. Lo importante es que la norma haya sido creada correctamente. Un ejemplo que les voy a dar es decir, el Código Penal castiga un robo independientemente de que si el ladrón actuó por necesidad, ya que la ley escrita es la única autoridad. Supongamos a un señor que se mete a un banco, va y roba y se lleva todo el dinero, ¿ok? Pero el señor no es por necesidad, no es porque diga que es una persona que ocupaba el dinero para algo importante o para una emergencia, cosas así. No, el señor nada más fue a robar y ya, va a vivir con esos millones, etc. Pero a esa persona se le va a castigar por robo. Igualmente que se le castigaría a una señora que haya robado para ir a alimentar a su familia. A lo mejor ya no tenía forma de alimentar a sus hijos y fue a robar a algún supermercado, entonces se les va a castigar por igual, porque es robo. Que pues no sé qué ustedes opinen, pero en mi opinión está mal, porque no se le debería de castigar de la misma forma cuando es por necesidad a cuando es por digamos que para alguna enfermedad, digamos como los cleptómanos, cosas así. Es mi opinión, ¿verdad? No sé qué opinen ustedes. Otro ejemplo que les podría explicar es que si el Congreso aprueba una ley siguiendo el proceso legal, entonces es válida, aunque algunas personas lo consideren injusto. Otra frase que les diría aquí para que la tengan, para que la analicen, es: el derecho es lo que está escrito en la ley. Esta postura busca dar orden y seguridad jurídica. Mire, también les quisiera contar que el justnaturalismo es una corriente filosófica
que sostiene que existen derechos y principios morales universales, anteriores y superiores a cualquier ley escrita por el hombre. A diferencia del positivismo, que de lo que les estaba contando, es que argumenta que una ley solo es válida si es justa y respeta la dignidad humana. Miren, un ejemplo serían los derechos humanos universales, el derecho a la vida, a la libertad y la integridad física. Estos se consideran inherentes a la persona que es solo hecho de nacer, sin que el Estado deba otorgarlos, sino simplemente reconocerlos, ¿verdad? O como los 10 mandamientos. Históricamente, el justnaturalismo teológico son como normas que no matarás. No se veían como leyes divinas que debían regir sobre cualquier ordenamiento humano. Y otro que ahorita que me recuerde es el derecho a la legítima defensa. La idea de que una persona tiene el derecho natural de proteger su propia vida ante una agresión inminente es el principio que existe antes de que cualquier código penal lo reglamente. En resumen, sobre el justnaturalismo es que el derecho no es solo lo que está escrito en un código, sino lo que venga siendo ético y racional. Miren, vamos a hacer una comparación. Podemos resumir las diferencias así. El justnaturalismo es el derecho más la moral. Es la justicia universal. No acepta leyes injustas como el positivismo. Otra sería también que el derecho es separado de la moral. Otra podría ser también que importa más la validez legal. Y una que no, es de que no puede aceptar leyes injustas. Es decir, en pocas palabras, es que uno se enfoca en lo que debería de ser justo y el otro en lo que realmente está escrito. Un ejemplo práctico que yo les podría, ahorita que se me viene a la cabeza, es de que vamos a imaginarnos una ley que prohíbe la libertad de expresión. Para el justnaturalismo, esa ley es injusta y no debería de obedecerse. Pero para el positivismo es válida, porque fue creada legalmente. Esto nos hace reflexionar. ¿Debemos de obedecer siempre la ley o la debemos de cuestionar? Miren, otro que se me ocurre también de comentarles es de que para entender la diferencia de forma práctica, vamos a imaginarnos que un estado prohíbe por ley ayudar a los refugiados bajo pena de cárcel. Les voy a decir, desde el positivismo jurídico, aquí sería de que si tú ayudas a un refugiado, el juez debe condenarte. El argumento es que la ley fue dictada por la autoridad competente y es válida, sin importar si es cruel o inmoral o que no sea justo. La ley es la ley. Pero desde el justnaturalismo, tú podrías argumentar que esa ley es inválida, porque viola el derecho natural a la vida, a la solidaridad humana. El juez justnaturalista podría absolverte alegando que una norma tan injusta no puede considerarse verdadero derecho. Otro ejemplo, pues como les comentaba hace unos momentos, es la esclavitud. Es decir, yo de verdad quiero hacer énfasis en esa de la esclavitud porque antes lo veían como normal y a lo mejor ahorita dicen, no, pues es que digamos como la gente que ahorita habla, no, deberíamos de cancelarlos porque pues está mal, o deberíamos de funarlos porque está mal, porque cómo van a tener esclavos, no, qué mente tan retrógrada y así. Pero pues esa antes cómo se veía, o sea, era lo normal para ellos. A lo mejor nosotros estamos haciendo algo ahorita que para en un futuro lo van a ver mal. Y decir, ahorita nosotros estamos viendo mal la esclavitud porque, decir, en el positivista diría que en los 1800 era legal porque el código así lo dictaba. Y el justnaturalista diría que la esclavitud siempre fue ilegal, bajo el derecho natural, aunque las leyes humanas dijeran lo contrario, ¿verdad? Porque pues no les daban los derechos humanos a las personas que sufrían todo esto bajo la esclavitud. No sé si ustedes han visto, pero hay uno que se llama el caso Brown, que es contra la Junta de Educación. En este caso histórico fue de la Corte Suprema de Estados Unidos, declaró que la segregación racial en las escuelas públicas era inconstitucional. La visión positivista a esto sería que se habría centrado en los precedentes legales anteriores, como Plessy, que permitían separados pero iguales. Y el visión realista sería que los jueces no se limitaron a los libros de las leyes. Utilizaron datos de la psicología y la sociología para demostrar que la segregación causaba un daño real en la autoestima de los niños. Pero el derecho aquí fue que el juez decidió basándose en la realidad social y sus efectos no son las reglas abstractas.
Hola, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Me llamo Paula Regina Bustos Cantú y fue un honor haber estado hablando con ustedes.